acerca de unas reflexiones que he estado haciendo acerca de los problemas del ser. Y bueno, comienzo a leer. Adentrarnos en los misterios del ser no es cosa simple. En nuestro cotidiano uso del lenguaje usamos frases como esto es así, aquello es azar, tus palabras son insensatas, Fernando es un bípedo y plumo, yo qué sé. Y parecería que en tales casos la palabra o el concepto ser ya es comprensible de sí y no ofrece ningún problema. Sin embargo, si yo me postrara frente a ustedes y ya dijera, por ejemplo, el ser es uno e infinito, inmutable e ilimitado, tal cosa ya probablemente amerite una explicación de mi parte. Pero, ¿cómo habríamos de explicar, o mejor aún, demostrar lo que ya se muestra en un mostrar? ¿Cómo habremos de expresar y comunicar el ser del ser si nuestro propio entendimiento ya lo presupone al preguntar por él? Ser es ser y no ser, o mejor aún, el ser es el no ser no es. No pudo un sabio decirlo mejor. Preguntamos, sí, pero al preguntar qué es, el preguntar mismo va encaminado, se lanza en pos de lo ente, no del ser. Preguntar por el ser de es preguntar por el ser de algo, el ser de un ente. En esta medida no podemos preguntar por el ser del ser, puesto que, como bien dice Heidegger, el ser de los entes no es un ente. Entonces, parece que hemos avanzado al menos un paso. ¿Hacia dónde? Pues aún no es claro. Sin embargo, ahora al menos ya nos podremos preguntar qué es lo ente y cuál es su ser. ¿Y dónde conseguiremos la respuesta? Pues, curiosamente, la respuesta a esta pregunta ya está dada mucho antes de la formulación de la misma. Tenemos, por así llamarla, la llamaremos así temporalmente, como una precomprensión del ser. Y justamente es por esta precomprensión oculta, llamémosla, del ser y del ente, es lo que subyace a la posibilidad, como condición necesaria y primaria, de plantear cualquier pregunta. Entonces, ¿qué pasa con nuestra pregunta por lo ente? Si ya lo precomprendemos, pues entonces nuestra labor será ahora comprenderlo, hacer evidente lo que antaño fue oscuro. ¿Qué es lo ente y cuál es su ser? Pues podría decir, todo ente es manifestación del ser, y esto es precisamente lo que se nos hace patente, aunque quizá de manera oscura, en su apariencia, potenciada por la fuerza de la impresión presente vivida. El ser se manifiesta en lo ente, y en esta medida todo ente es manifestación del ser. Sin embargo, se manifiesta en un no mostrarse, puesto que lo que se muestra es el ente, y en él se manifiesta el ser. El ser propiamente no se muestra. Ahora, este mostrarse del ente en donde se manifiesta el ser no es ni puede ser un mostrarse completo, y en esta medida tampoco puede haber manifestación completa del ser, sino que nos encontramos frente a un manifestarse incompleto del ser, y por lo tanto aparente. ¿A qué nos referimos con esto? Bien, conocemos la sentencia. El ser es, el no ser no es. Ahora pues, y aunque parece que me estoy desviando un poco del tema, les digo, el ser es uno, y no podría ser de otra forma. Si fueran dos, por ejemplo, y dejando de lado la imposibilidad de unidad del ser en este particular caso, ¿qué diferencia reinaría entre estos dos seres? Pues que el ser de uno sería el no ser del otro, y el no ser sería, eso no puede ser. Supongo que no debe ser difícil comprender los argumentos análogos detrás de, si yo dijera, ese es inmutable, infinito, ilimitado, incompleto. Bien, pues lo ente se manifiesta en lo múltiple, nunca es uno, es cambiante, finito, limitado, determinado, etc. Para comprobarlo no necesitamos ir más lejos de lo que alcanza nuestra mirada. Esta pluma se rompe, nuestros antepasados ya han muerto, los fogosos caballos de los que hablaba Platón y Platón mismo ya no son. En esta medida, el ser que se manifiesta en lo ente no es propiamente el ser, sino un relativo ser, y como tal es igualmente un relativo no ser, que no es propiamente el no ser. Quizás estas consideraciones esclarezcan más el sentido de lo siguiente. La primera determinación ontológica de lo ente es su incompletud. El ser manifestado en lo ente, en lo incompleto, es un ser aparente e idénticamente incompleto. En la medida que este ser desaparece con el ente en que se manifiesta, y por lo mismo es ya un idéntico no ser. Ya desde la revelación de la incompletud del ente, desde su contingencia, multiplicidad, mutabilidad, podemos posicionarnos frente a un horizonte nuevo, frente al horizonte de lo trascendente, habiéndonos puesto nosotros como entes mismos por encima de los demás entes. Horizonte necesario, según Heidegger, para entregarnos a la pregunta que interroga por el sentido del ser. Ahora, el ser, manifestado a través de lo ente, como ya había dicho, no se manifiesta en su completud, sino incompleto. Por lo tanto, se manifiesta el ser como el no ser en lo ente.
Propiamente de esto derivo que no podemos decir de los entes que se predica un ser, como de hecho se hace cotidianamente. Decimos el sol es una bola de gas ardiente, pues no lo decimos, pero lo podemos decir. Sócrates es mortal, etc. Lo que podemos decir, y de hecho hacemos, es predicar este relativo ser de los entes, es predicar su estar, por así decirlo, su aparecer. Sin duda es evidente, o al menos para los hispanohablantes, no es correcto decir alguien es sentado, sino más bien Parménides está, estaba, estará sentado. Idénticamente, aunque en distinto grado, no podemos predicar ser de los entes, sino su estar como aparecer, que es su determinación óntica y por lo tanto sería más correcto, a miras de recuperar el sentido del ente o de tenerlo presente, decir, por ejemplo, el estar del sol es aparecer una bola de gas ardiente. Y sin embargo, es correcto mantener la relación anterior en el caso de Sócrates es mortal, puesto que nos estamos refiriendo a una determinación ontológica irreductible. Estamos diciendo Sócrates es finito, contingente, limitado, y no podría no serlo, entonces ahí sí podemos hablar del ser. Y es precisamente el estar, la apariencia del ser como apariencia, manifestarse, no mostrarse. El estar manifiesta tanto el ser como al no ser en la medida en que se hace patente tanto lo ente como su finitud, contingencia, mutualidad. Nos enfrentamos a un problema que sin duda nos lleva ahora a reflexionar sobre el lenguaje. Y bien, ¿qué podemos decir del lenguaje? Pues yo les digo algo. Todo el lenguaje tiene por base una relación del hombre con el ser. En el mismo lenguaje esto ya se hace explícito. Es desde la precomprensión que el hombre tiene del ser que se forma el lenguaje. Partiendo de intuiciones originarias sobre el ser, surgen las estructuras que forman la base del lenguaje mismo, las palabras o signos con sus particulares significados, etc. Y en sus comienzos todo el lenguaje es vivo y rico, aprende el ser, la relación del hombre con, de manera potente y significativa. Y es precisamente así, pues las intuiciones originarias que forman el sustento del lenguaje se encuentran frescas, por así decirlo, cercanas. Sin embargo, estas intuiciones originarias se degradan, oscurecen, sin perderse por completo, pero ocultándose mediante el uso cotidiano o el devenir histórico de un pueblo, en el sincretismo cultural, por ejemplo, o, más sencillo, a través del tiempo. En la medida en que las intuiciones originarias que conforman el sustento primordial del lenguaje se han perdido, metafóricamente, el lenguaje pierde su sentido y la relación del hombre con el ser se oscurece. La particularización del lenguaje en las ciencias y la ambigüedad del mismo en la cotidianidad son muestras de ello. Ahora, recuperar estas intuiciones primarias es menester para una investigación ontológica como la que estamos ya emprendiendo. Sin embargo, esto ya implica pues, bastantes dificultades. En primer lugar, parecería sensato renovar el lenguaje que usamos. Sin embargo, ya estamos determinados por este distanciamiento de las intuiciones originales que fundan el lenguaje. Y también estamos determinados por las estructuras cognitivas culturales en las que ya estamos insertados. ¿Servirá de algo entonces esta huella que hemos encontrado, la huella de la pérdida? Me refiero sin duda a aquello que nos ha permitido siquiera deslumbrar los problemas que he planteado ahora. Aún por sobre esta pérdida, el oscurecimiento de la relación del hombre con el ser, que en estos tiempos es ya casi ciego. Bueno, independientemente de esto y de si podremos lograr los objetivos a los que se lanza este pensamiento, pues aún ni siquiera ya hemos llegado a plantear la última pregunta. ¿Para qué? Sí. Finalmente, tengo el gusto de presentar a una de nuestras flamantes